Buenas tardes con todos, mi nombre es Alexandra Guayasamín, pertenezco al Instituto Universitario Superior Sucre, soy estudiante de quinto semestre. A continuación yo les voy a hablar sobre el ISD. ¿Qué es el ISD? Es el impuesto a la salida de divisas. Fue creado por la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador y entró en vigencia el 29 de diciembre del 2007. Para la aplicación de este impuesto, debes entender como divisas cualquier medio de pago representado en una moneda aceptada internacionalmente. Si referirnos a medios de pago te confunde, no te preocupes. En realidad lo usas a diario. Algunos de ellos son dinero en efectivo, tarjetas de débito y crédito, cheques, medios de pago por Internet como PayPal. ¿Quiénes pagan el ISD? El ISD debe ser pagado por todas las personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades privadas nacionales y extranjeras, según lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente, que realicen transferencias, envíos, traslados o que estén dentro de los causales de presunción del impuesto, conforme a la normativa tributaria vigente. Las entidades que integran el Sistema Financiero Nacional, IFIS, así como el Banco Central del Ecuador, se constituyen en agentes de retención del impuesto cuando transfieran divisas al exterior por disposición de terceros. Las empresas de courier que envíen divisas al exterior por orden de sus clientes se constituyen en agentes de percepción, así como los almacenes libres en aeropuertos internacionales. Para el caso de divisas en efectivo que porten los ciudadanos ecuatorianos y extranjeros, deberán pagar el correspondiente ISD, impuesto a salida de divisas, las personas que abandonen el país llevando consigo más de 3 salarios básicos unificados. Al año 2023 estaríamos hablando de $1,350. Se encuentran exentas de pago de ISD las divisas que porten los ciudadanos extranjeros no residentes al momento de su ingreso al país, siempre que la permanencia en el país de la persona natural no supere los 90 días calendario y que su monto haya sido informado a su ingreso al país, a las autoridades migratorias o aduaneras, según corresponda. No generan el impuesto al momento de su salida del país. Para el efecto, la autoridad migratoria o aduanera deberá registrar las divisas ingresadas al territorio ecuatoriano. Adicionalmente, deberán retener y pagar el ISD correspondiente las personas naturales y sociedades que contraten, promuevan o administren un espectáculo público, con la participación de personas no residentes en el Ecuador. Las entidades y organismos del Estado, empresas públicas, organismos internacionales, sus funcionarios extranjeros debidamente acreditados en el país, misiones diplomáticas, oficinas consulares, así como funcionarios extranjeros de estas entidades, no están sujetos al pago del ISD en las transferencias, envíos o traslados que efectúen al exterior. Para no ser objeto de retención las transferencias efectuadas al exterior por los sujetos señalados en este párrafo deben estar acompañadas del formulario de declaración de transacciones exentas no sujetas del impuesto a la salida de divisas, excepto los funcionarios extranjeros de misiones diplomáticas. El mencionado formulario se llenará únicamente a través del Internet. En resumen, ¿quiénes pagan el ISD? Las personas naturales, las sucesiones indivisas cuando una persona natural fallece y los herederos toman su parte de la herencia, pero todavía no lo han incluido en su propio patrimonio.
sociedades privadas, nacionales y extranjeras, entidades que forman parte del sistema financiero, Banco Central del Ecuador, empresas de courier que envían dinero al exterior, entidades y organismos del Estado y organismos internacionales. Cuando pagas el ISD, te explicamos los diferentes escenarios en los que se cobrará el impuesto a la salida de divisas. Los ejemplos que se verán a continuación usan la tasa vigente a julio del año 2023. Dependiendo del mes en que consultes esta información, usa la tasa vigente que encuentras en la tabla actualizada. Primer ejemplo, traslado de dinero al exterior. El ISD aplica para aquellas ocasiones en las que viajas fuera del país, llevando contigo montos elevados de dinero. Para este caso, el monto total se resta la cantidad límite libre de impuestos. Como ya lo habíamos mencionado, son 3 salarios básicos unificados, es decir, $1,350. Y del restante se aplica la tasa establecida de acuerdo a los periodos antes señalados. Suponemos que te vas de viaje al extranjero y al llegar al control del aeropuerto declaras que llevas $5,000 en efectivo. Entonces, ¿cuánto debes pagar por impuesto a la salida de divisas? Vamos a calcularlo. Como lo mencionamos, llevas $5,000 menos el límite, que es 1,350 correspondientes a 3 salarios básicos. Tu valor sobre el que tienes que pagar el impuesto a la salida de divisas corresponde a 3,650. En este caso, 3,650 por el 3.5%. Tendrías que pagar de impuesto a la salida de divisas 127,75. A continuación te presento otro ejemplo. Transferencias internacionales y envío de divisas. Se aplica el impuesto a la salida de divisas cuando transfieres dinero a una cuenta en el exterior a través de tu banco o cuando acudes a una empresa de envíos de divisas. Debes tener en cuenta que las empresas de courier son las que te cobrarán el impuesto para luego entregarlo al SRI. En este escenario también entran aquellos retiros de dinero o compras que hagas en el exterior con tus tarjetas de crédito, ya sea Visa o Mastercard del Banco Pichincha o cualquier otra entidad. Para este caso, el monto límite anual libre del ISD es de 5,109,79, lo que quiere decir que durante todo el año superas este monto, deberás pagar el impuesto sobre el excedente. A continuación, vamos a ver un ejemplo. Tenemos en retiro o compras $8,000, menos los 5,109,79 que se encuentra libre del ISD. Nuestro valor a calcular para el ISD es 2,890,21. A esto, por el 3.5%, tendríamos que pagar por impuesto a salida de divisas 101,15. Algo muy importante que no debes olvidar es que de tus compras o retiros en el exterior debes restar siempre el monto límite libre del ISD. A continuación vamos a ver un nuevo ejemplo. Espectáculos públicos. Lo pagan las personas o empresas organizadoras de un espectáculo público, para el que se contratan personas no residentes en el Ecuador. El ISD se calcula sobre el monto total a pagar. Por ejemplo, cuando vas a un concierto, el organizador debe pagar el impuesto a la salida de divisas
por el valor total que le está cobrando, ya sea el artista o la banda. En números, vamos a ver el ejemplo. $20,000 es el valor que cobra el cantante. A esto debemos multiplicarlo por el 3.5% de la tarifa que corresponde al ISD. Lo que el organizador debe terminar pagando corresponde a $700. Además de lo que le cobre el músico extranjero, el organizador debe pagar el ISD sobre ese mismo monto. Pagos desde el exterior. Se aplica en casos en los que personas o empresas domiciliadas o residentes en Ecuador efectúan pagos desde otro país. En este caso, la Administración Tributaria presume que el pago se ha efectuado con recursos sujetos a impuesto a la salida de divisas, ISD. Exportación de bienes o servicios. El ISD se aplica cuando una persona o empresa domiciliada en Ecuador exporta bienes o servicios, pero el dinero correspondiente a dichas exportaciones no entra al país. ¿Cuándo quedas exento de pagar el ISD? También hay ocasiones en las que estarás libres de pagar ISD o impuesto a la salida de divisas. Ejemplo: al viajar con un monto inferior o igual a 1.350. Como mencionábamos, es la base límite para no generar el impuesto. Al hacer retiros o compras en el exterior de hasta 5.109,79 al año. Al enviar o hacer transferencias internacionales de hasta 1.350 quincenales. Al pagar amortizaciones de capital e intereses generados de créditos otorgados por instituciones financieras en el extranjero, reconocidas como tal en el Ecuador. Al llevar contigo o enviar dinero para el pago total o parcial de estudios en el exterior y manutención, la institución educativa deberá estar reconocida por la entidad nacional pertinente en Ecuador y el trámite de exoneración deberás cumplirlo previamente. Al viajar y portar contigo los valores relacionados a tratamientos por enfermedades catastróficas y reconocidas como tal por las autoridades de Ecuador. El dinero debe cubrir gastos como cirugías, hospitalización, honorarios médicos, exámenes, medicamentos, terapias y seguros médicos contratados en el exterior con motivo de dicha enfermedad. ¿Cuándo te devuelven los valores cobrados por el ISD? Si tus compras o retiros en el exterior no superan el monto límite permitido, pero se te ha cobrado. En los casos en los que podrías estar legalmente exento de pagar el ISD, pero igualmente lo hiciste. Por ejemplo, si pagaste el impuesto por salida de divisas correspondientes a educación. ¿Cuál es la tarifa del ISD? Pues hemos venido manteniendo varias tarifas. Como les voy a mencionar, el año 2019 la tarifa era del 5%. En el año 2020 se mantenía hasta el año 2021. En el año 2022, a partir del 1 de enero del 2022, tuvo una baja. Llegó a calcularse el 4.75%. Hasta llegar al mes de octubre del año 2022 con el 4%. En el año 2023, a partir de enero, manteníamos el 4%. Al mes de julio del año 2023, llegamos al
3.5%. Y de acuerdo a lo establecido, se prevé llegar en diciembre del 2023 con el 2% del impuesto a la salida de divisas. De acuerdo al decreto ejecutivo número 298, se dispuso reducir progresivamente la tarifa del impuesto a la salida de divisas en un cuarto de punto porcentual, es decir, el 0.25%, por trimestre durante el 2022, hasta llegar a una tasa del 4%, y en el 2023 la reducción continúa de acuerdo a las siguientes fechas, como les mencionaba. Febrero 2023, 3.75%. A julio del 2023, el 3.5%. Y como mencioné, se prevé llegar a diciembre del 2023 con el 2%. Las formas de pago de este impuesto, ISD. Los agentes de retención y percepción de ISD deben declarar y pagar el impuesto retenido o percibido a sus clientes junto con el impuesto que se hubiese causado por la transferencia, traslado o envío de sus fondos propios. Según el caso, en las mismas fechas previstas para la declaración y pago de retenciones en la fuente del impuesto a la renta. Pues bien, nos queda claro que el ISD corresponde al impuesto a la salida de divisas. El hecho generador de este impuesto lo constituyen las transferencias, envíos o traslados de divisas que se efectúan al exterior, sea en efectivo o a través del giro de cheques, transferencias, retiros o pagos de cualquier naturaleza, con excepción de las compensaciones realizadas con o sin la intermediación de instituciones del sistema financiero. Espero te haya servido el tema que revisamos en esta ocasión. Muchas gracias por tu atención.